en la universidad, una compañera mía se desvivió. Para mí lo más difícil fue que a mí me avisó que lo iba a hacer. Me dijo dónde iba a estar, pues yo llegué, pero cuando llegué, o sea, como que ya lo había hecho. Ya lo había hecho. ¿Para ese entonces tú ya habías tenido intentos de desvivirte o no? Ya. ¿Antes de lo de tu amiga? Sí. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido intentos? 5. 5 veces. Sí. Yo lo defino como dolor del alma. O sea, es un dolor sumamente profundo en el que ya no ves esperanzas para nada. Se estima que cada 40 segundos una persona en el mundo se desvive. Wow. Entonces, las cifras son altísimas. ¿Hay algunas señales que da una persona que quiera desvivirse? Sí. Recorren sus pasos. Esa persona con la que tenía un tema pendiente, pedir una disculpa, resolver un conflicto, pagar una deuda, regresarle algo que tenía prestado. Entonces, como que ir cerrando esos ciclos, dejando en orden esos temas. ¿Esos son síntomas de que alguien se va a desvivir? Ajá. Bienvenidos al podcast del Manoloide. En este episodio especial nos acompaña una invitada que ha decidido abrirse y compartir su experiencia de vida con nosotros. Ella nos hablará sobre cómo es vivir con un diagnóstico de anorexia y trastorno límite de la personalidad, así como de su lucha por sobrevivir a varios intentos de desvivirse. Acompáñenme a conocer su historia y descubrir cómo ha decidido ayudar a los demás a través de su propia experiencia. Así que por favor, démosle la bienvenida a mi invitada, Tania Arestegui. Tania, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Manolo. Yo encantada de poder venir a compartir y darle visibilidad a este tema que, como se ha sabido, es un tema tabú históricamente, es un tema que genera como cierto escozor hablarlo. Pensamos que si lo mencionamos vamos a motivar a alguien a hacerlo. Entonces, gracias por darle pues este espacio a este tema tan importante. Claro, porque aquí la idea es hacerlo visible y ayudar a los demás, a quien esté pasando por eso, ¿no? Que luego es bien común, ¿no? ¿A poco no? Sí, es sumamente común, más de lo que quisiéramos. Ajá. Se estima que cada 40 segundos una persona en el mundo se desvive. Wow. Entonces, las cifras son altísimas. Sí. A raíz de la pandemia de COVID, todos los síntomas, todos los diagnósticos de depresión, de ansiedad, han ido en incremento. Y de hecho, la principal causa de discapacidad a nivel mundial es la depresión y la ansiedad. Wow. Entonces, es un tema sumamente común al que le damos últimamente ya muchísimo más visibilidad, pero sí es un tema del que es importante hablarlo. Yo lo comparo un poco, volviendo un poco al tema de la pandemia, del COVID. Ajá. Nosotros ya en el 2020, 2021 ya nos dominábamos cada síntoma, sabíamos en qué momento pedir ayuda, hacernos la prueba, porque lo teníamos todo el tiempo en la mente y nos estaban recordando los síntomas. En la salud mental es igual. Entonces es importante hablar de esto para poder tener frescos estos síntomas. Si en algún momento nosotros los detectamos en nosotros o en alguien cercano, decirle, oye, estoy viendo que está pasando esto, poder actuar a tiempo. Claro, porque muchas veces no te das cuenta y lo tienes ahí al lado, ¿no? Tu hijo, tu esposa, tu familiar puede tenerlo y tú ni en cuenta, ¿no? Exactamente. Oye, ¿nos podrías platicar un poquito tu historia de vida para que no te conoce? Claro que sí. Mira, bueno, a ver, yo de entrada, o sea, voy a empezar como un poco de actual y después voy hacia el inicio de los tiempos. No, yo soy psicóloga, yo estudié psicología y tengo una asociación llamada Vale la Pena, dedicada a la prevención de suicidio y de autolesiones. Y esto lo hice a partir de mi propia historia. Okay. Yo desde muy pequeña, desde muy niña, llegué a tener síntomas en ese momento de trastorno alimenticio. Okay. Desde que tenía 6 años yo empecé a tener conductas restrictivas, ¿no? De no quiero comer esto, sobre todo alimentos procesados, azúcares, cosas que una niña de 6 años no tendría por qué no querer comer dulces, ¿no? O sea, pan, galletas, refrescos, o sea, como que todo ese tipo de cosas yo era de que no me lo quiero comer. Ajá. Me inventaba cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Estos refrescos de cola que son negros, que ahora sí ya me gustan. Decía de que no porque es negro, entonces no sé si tiene algo adentro. No alcanzo a ver al otro lado del vaso y mis papás eran como de, pues ok, ¿no? ¿Tus papás no se dan cuenta? No, en ese momento no. O sea, te digo, eran como cosas muy chiquitas y la verdad es que está tan pequeña que no era fácil. A los 6 años. Dedicar. Sí. Súper chavita. Sí, súper chiquita. Ajá. Y digo, ya después de hacer como mucho trabajo personal, llegamos a la conclusión, llegué a la conclusión junto con mi terapeuta que
no fue tanto un tema de vanidad, que es lo que muchas veces llega a pasar con los trastornos alimenticios. Los confundimos con un tema de vanidad, ¿no? De que quiero estar delgado. Ajá, quiero estar delgado, es obsesión con cierto tipo de cuerpo, ¿no? Por una cuestión de belleza estética. Ajá. Y los trastornos alimenticios son lo más alejado de eso. ¿A poco? Sí. Fíjate que yo estaba pensando eso, o sea, yo estaba viviendo en el error. Pensaba que era mucho por eso de que me siento gordo, no sé qué, siempre me veo gordo, no sé qué. Pensé que era así. Y es no. la manera en la que se manifiesta. O sea, sí es importante ver eso. O sea, porque sí es un tema con el cuerpo finalmente, ajá, pero el origen siempre va más allá. ¿Qué lo detona? En mi caso, lo detonó un abuso sexual en la infancia. Ok. O sea, yo siendo muy chiquita, a los 5 años, una persona abusó de mí, que en ese momento, pues es que a los 5 años como que ni te das cuenta. Ni ¿no? te acuerdas mucho de Sí, no te acuerdas mucho y tampoco te das cuenta. O sea, solo sabes que algo no estuvo bien, ajá, pero no eres tan consciente de lo que pasó. Claro. ¿No? Ya pues más grande, adulta, fue como, eso que pasó cuando era chiquita fue como que... Algo estuvo mal. Ella, o sea, no era algo normal, ¿no? Como lo pude yo haber interpretado en ese momento. Y fue justo a partir de eso que para mí, como que mi manera de protegerme era a través de la alimentación. Se habla un poco, a ver, sí, uno de los orígenes más comunes que pueden detonar un trastorno alimenticio son situaciones de abuso, de violencia sexual. Ajá. ¿Por qué? Ya sea para un extremo o para el otro, pensemos en una persona que tiene sobrepeso, que puede tener un trastorno por atracón, una bulimia, que esto lo puedo hacer un paréntesis, ahora sí como me voy a poner en modo psicóloga explicando. Muchas veces pensamos que la diferencia entre la bulimia y la anorexia es que en la bulimia hay vómitos y en la anorexia no. No exactamente. Sí pueden haber casos de anorexia con vómitos y puede haber casos de bulimia de restringir alimentos. Ajá. La diferencia varía como en lo general en el peso, ¿no? Una persona con anorexia es una persona que está en desnutrición y una persona con bulimia tiende más a la obesidad o al sobrepeso. Ok. Porque finalmente en la bulimia sí se llega a consumir alimentos en grandes cantidades, entonces sí tienes reserva alimenticia. Entonces aunque también vomitan, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que el porcentaje de lo que se vomita es muy bajito. Ajá. Entonces se tiende a tener más peso, a diferencia de la anorexia, que sí hay muchísimo más restricción alimenticia. Okay. Entonces comes muy poquito y de eso vomitas una parte. No siempre, ¿no? Hay muchos casos de anorexia que no, pero sí hay anorexia purgativa en la que la persona puede tener conductas compensatorias, ¿no? Que es ejercicio, vómitos, distintas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo tenía anorexia purgativa, pero a lo que iba era una persona con sobrepeso, llámese por un trastorno de atracón, de bulimia, pues finalmente como que el cuerpo genera esta barrera de protección física como para evitar que te vuelva a pasar lo que te pasó, ¿no? Claro. Volviendo al tema del abuso y de la violencia. Y en el caso de la anorexia, todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? No es como que lo piensas. No lo piensas cuando lo haces. Ajá, o sea, esto es como la manera en la que tu mente reacciona a través de tu cuerpo y se manifiesta. Ajá. Y en el caso de la anorexia es como desexualizar el cuerpo, hacerlo menos atractivo, claro, como a manera de defenderme de si yo no soy atractiva, ya no me van a volver ya a no me hacer. van a, o sea, como que esta frase, ¿no? De que si hay carnita, ¿no? O sea, ya sabes, de que no hay de dónde agarrar. Entonces, como bueno, así no, nadie me va a tocar porque no hay nada, o sea, porque estás tan delgado que eres menos atractivo, ¿no? Pero son, digamos que los dos extremos, ¿no? Ajá. Uno, o te haces así muy gordo para que igual no le gustes a nadie, ¿no? Ajá. Y el otro muy delgado. Exacto. Wow. O sea, y te digo, esto es a nivel súper inconsciente. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo me fui hacia el lado de la anorexia, que era el no alimentarme, no nutrirme, pero con esta intención, o sea, vuelvo a lo mismo, todo es inconsciente, ¿no? De sexualizar un poco el cuerpo, ser un poco menos atractivo, un cuerpo más infantil, por así llamarlo. Ajá. Y también tú ves a una persona muy delgada y lo ves como una persona frágil que necesita como protección, entonces también era como una forma de pedir protección, ¿no? Inconscientemente. O sea, todo esto ha sido gracias a años de terapia. Claro, y que tú ya lo identificaste. Que ya lo identifiqué y ha sido el irlo trabajando, ¿no? Ajá. Pero así es como empezó en mi caso.
Okay. el trastorno alimenticio. ¿De qué edad a qué edad lo tuviste? ¿Desde los 6 años? Desde los 6 años, y a ver, decirte que ya no existe, pues sería... ¿Siempre lo tienes? Poco mentir. Cuando una persona tiene un trastorno alimenticio, ¿toda su vida está como luchando en contra de él o no? Sí, a ver, se le llama remisión, que es decir, que los síntomas ya no están presentes, pero sí es como en nuestro talón de Aquiles, o por lo menos en mi caso y en la gran mayoría, sí es algo a lo que hay que prestar atención. No es que siempre esté esta obsesión, no, por la comida o no comer o comer más o tener estos atracones, pero sí cuando hay, o sea, en mi caso, por ejemplo, cuando yo llego a tener una situación difícil, complicada, pues de las que suceden en la vida. Claro. O sea, todo el mundo podemos pasar por situaciones, pues sí, que nos confrontan de distintas maneras. Pérdidas de pareja, de familia, muertes, cambios de trabajo. O sea, como que cualquier circunstancia de la vida, cualquier problema en la vida, como que la manera de afrontarlo es a través de la comida. O sea, yo me doy cuenta porque muchas veces es inconsciente. O sea, yo sí tuve ese periodo de mi vida que era esta obsesión como por el peso, la talla, ¿no? Ajá. Pero te digo que eso era como la puntita del iceberg. Exacto. Yo ahora ya no tengo ese tema, no es algo como lo que estoy pensando constantemente, pero sí me doy cuenta que cuando empiezo a tener una complicación, mis hábitos alimenticios cambian. Entonces como, aquí hay foco rojo, entonces yo sigo mi proceso, ¿no?, de tratamiento con mi psicólogo, mi psiquiatra, mi nutriólogo. O sea, yo tengo mi equipo de trabajo, mis médicos con quienes estoy, y los veo esporádicamente. O sea, ya no es como en algún momento en el que la enfermedad está como en su auge, en que era cada semana, ya pues pueden pasar varios meses entre una consulta y otra. Pero si yo detecto que empieza a haber como este foco rojo de mis hábitos alimenticios están cambiando, como que me estoy dando cuenta que estoy, pues sí, como bajando de peso, algo es como... marcarle que, oye, algo está pasando, pues si se necesita ajustar medicamento, dieta, ¿no? O sea, ¿hay medicamento para eso? O sea, porque sepa que para varias conductas, bueno, como depresión y eso, son variaciones químicas que tiene tu cuerpo y con medicina se estabilizan, ¿no? Más o menos. También para la bulimia o para la anorexia, ¿hay medicamento? Como tal, no. O sea, para el tratamiento de la bulimia y la anorexia no hay medicamento, al igual que para el trastorno límite, pero sí para ciertos síntomas. Ok. Y los trastornos alimenticios, el trastorno límite, generalmente van asociados a un trastorno también emocional como la depresión, como la ansiedad. O sea, generalmente van juntitos. Claro. Entonces, muchas veces puede pasar esto de yo tengo ansiedad o me está pasando algo que me está generando ansiedad y mi forma de enfrentarlo es a través de la comida. Entonces, si disminuyo los síntomas de ansiedad, puedo controlar los alimenticios. Okay. ¿No? O sea, como que va como juntito. De la mano. De la mano. Entonces, bueno, así es como yo empecé, ¿no? O sea, esto fue pues desde muy niña y conforme fui creciendo pues fueron avanzando estos síntomas y ya llegando a la adolescencia el tema alimenticio seguía, pero ya empezó a haber una depresión muy fuerte que en su momento pues fue asociada a que mi papá falleció cuando yo era también muy pequeña. Okay. O sea, yo tenía 10 años cuando mi papá murió. ¿Y ahí empezaste a deprimirte tú? Me empecé a deprimir, pero ya no eran, o sea, como que una depresión asociada a la pérdida de alguien. No es normal que una persona cuando tiene un duelo pueda pasar por un episodio depresivo, no por una tristeza muy fuerte, porque es parte de la etapa del duelo. Claro. Pero en mi caso ya iba más allá como de lo esperado. Entonces fue cuando los médicos empezaron como a... ¿Cuánto tiempo duró? Explorar. Digamos. Años, o sea, 10 años, o sea, muchísimo tiempo. Oye, para quienes no lo sabemos, ¿cómo te sientes cuando estás deprimido? O sea, una persona, ¿cómo puede identificar que tiene una depresión fuera de lo normal? Fuera de lo normal. A ver, te digo, o sea, pues, hay momentos en la vida en donde se espera que una persona esté triste por periodos largos. Pero cuando ya podemos estar hablando de una depresión es porque la mayor parte del tiempo se está triste, ¿no? Ahí como este sentimiento de vacío, se llora muy fácil. O sea, como que cualquier cosita puede provocar llanto o arranques de ira, ¿no? Porque hay personas en las que la depresión, en lugar de manifestarse como tristeza, se manifiesta como enojo o irritabilidad. Entonces, cuando una persona también está como muy irritable, se enoja muy fácil. Es por depresión. Puede ser que haya una depresión. Digo, no solo porque se enoje, o sea, es como que asociado a todo lo demás, ¿no? Pero te digo, están como estos cambios de humor, ¿no? Y son, o sea, ¿pasas de uno a otro muy rápido o no?
No, no necesariamente, o sea, no es que haya cambios, pero sí es esta como parte irritable. O sea, que cualquier cosita te detona y te puede detonar hacia tristeza y llanto, pues enojo e irritabilidad. Ok. Hay alteraciones en el sueño, ya sea que duermas mucho o tengas insomnio y no puedas dormir. Ok. Entonces, si el sueño se ve alterado, la alimentación, o sea, el apetito, ya sea que tienes mucha hambre o tienes muy poca hambre, o sea, a lo habitual a lo tuyo, ¿no? O sea, si tú detectas que algo está cambiando y ves que todo se está sumando, pues ojo rojo. Ahí están los focos rojos. Es lo que te iba a decir, porque son tantas, o sea, porque son como cosas contrarias, ¿no? O sea, o mucho sueño o nada, o a mucha hambre, ¿no? Entonces ha de ser difícil identificarlo, ¿no? Sí, por eso es muy importante el autoconocimiento. Ajá. O sea, si tú tienes ciertos hábitos alimenticios y tú eres de dormir 5 horas o sea, cada día y de repente te estás cachando que te estás quedando dormido 10 horas, que no te puedes parar, que tienes sueño durante todo el día o que estás durmiendo 2 horas y que te despiertas ahí a cada rato, está lo raro. Ahí está lo raro, porque normalmente yo duermo 5 y pues estoy durmiendo más o estoy durmiendo menos, ¿no? O sea, como lo fuera de la norma tuya, ¿no? Igual el tema de la alimentación. O sea, si empiezas a comer, empiezas a comer más, comer menos. Incluso en el peso puede variar. O sea, o puedes subir mucho de peso o bajar mucho de peso. O sea, como que hay estas alteraciones muy drásticas. Y cuando hablamos de que ya se está en un episodio depresivo fuerte, mayor, es en un periodo de 2 semanas. O sea, si en un periodo de 2 semanas viste que todo esto se detonó, sí es momento de pedir ya ayuda. Sí, y más si ya empiezan a haber pensamientos e ideas de muerte, ¿no? Eso es más fuerte. Sí. Sí, o sea, cuando ya estamos con estas ideas, ¿no? O sea, como de estar rondando la idea de desvivirte, ya es inmediato la búsqueda de la ayuda. Pero normalmente, pues me imagino que no lo hacemos, ¿no? O sea, no es tan fácil porque muchas veces pues no pides ayuda porque ni lo identificas a lo mejor, ¿no? Muchas veces es o porque no lo identificas, porque no sabes ni a dónde pedir ayuda. O sea, porque sí, o sea, como que la gente se ubica que existen los psicólogos, se ubican los psiquiatras, pero muchas veces no tenemos identificado cuándo es el momento de ir. No, y aparte, como decías, los estigmas de la sociedad de, no, me van a decir que estoy loco si voy al psiquiatra. No, al psiquiatra eso es de locos. Sí. ¿No? Eso pasa mucho. Entonces, justo, como que dices, no, mejor no digo nada para que no piensen mal. Sí, o sea, es tanto ese estigma que a veces a lo mejor tu amigo no te va a juzgar, pero piensas que te va a juzgar y a lo mejor él tiene el teléfono de uno que te puede recomendar, pero entonces ya no lo dices, entonces ya no tienes esta recomendación, entonces se vuelve algo como te encierras tú en tu tema y no lo compartes. Y hay una frase que se usa mucho en psicología, o sea, que la estudiamos mucho, que es lo que no se habla se actúa. O sea, si no dices las cosas, tarde o temprano van a salir. Es como un express, va a explotar. ¿No? O sea, si no la abres, si no le dejas respirar, va a salir. Y generalmente, pues un hoyo express y explota, termina siendo un caos. Claro. Entonces es mejor abrirla a tiempo. Claro, eso es Entonces es lo mismo aquí. O sea, si tú no pides ayuda, si no hablas del tema, eventualmente va a explotar. Y por eso es tan importante poner estos temas sobre la mesa. Vámonos a lo más cotidiano. Una sobremesa en un restaurante con los amigos. Si de repente alguien saca el tema y lo está platicando con toda la naturalidad del mundo, si de esos 5 que estaban en la comida, en algún momento siente que va por ahí, se acerca con este que lo vio hablando con toda la naturalidad, pues ya tiene esa confianza porque dice, sé que no me va a juzgar porque ya lo he escuchado hablando del tema. Pero al contrario, si alguien en la mesa dice, no, es que eso es de locos, ¿a quién se le ocurre? Es que eso luego pasa, eso es horrible, ¿no? Entonces con esa persona no te vas a acercar a pedirle ayuda. Menos entonces vas a decirlo. Porque, algo. Sí, porque yo he notado mucho que pasa, incluso en los trabajos, ¿no? O sea, de que tú sabes que alguien está pasando por un episodio de depresión o de algo y alguien hace un comentario tonto. Porque o sea, la verdad, si tú no lo vives, pues la verdad no mides las consecuencias. Y aparte, o sea, se te hace bien fácil decir, está loca porque tal cosa, ¿no? Y entonces al que está sufriendo eso, dice, te pega más fuerte, ¿no? Sí. O sea, sí hay que medirse un buen, porque nunca sabes por lo que está pasando el que está al lado de ti, ¿no? Y creo que no se nota, ¿no? O sí se nota. ¿Tú qué dirías? Se nota, a ver, hay quienes lo logran disimular bastante bien. Y es aquí yo creo que donde está nuestro mayor trabajo como sociedad, que la gente no tendría por qué disimularlo. O sea, porque, pues sí, a lo mejor le trato de poner la mejor cara a la vida y salir adelante de los problemas que todos se nos van presentando, pero tampoco se trata de fingir. Entonces, ¿por qué sentimos muchas veces esa necesidad de fingir que estamos bien en lugar de
pues buscar esa ayuda, ¿no? O sea, como demostrarnos tal cual somos, pues ahí sí es un compromiso de todos como sociedad de permitirle a la gente pues mostrarse vulnerable y poder brindar esa ayuda, ¿no? Claro. O sea, que no te sientas amenazado de mostrar cómo eres o cómo te sientes. Ajá. Y sí, o sea, finalmente cuando ya conoces a alguien, sí puedes empezar a detectar cuando algo está cambiando. No, pero como te digo, o sea, hay muchas veces en que la gente se puede esforzar mucho en fingir Claro, en que no se note. en que no se note. Ajá. Y por lo más grave de eso es que de tanto fingir no lo hablan. Y como te digo, lo que no se La olla habla se express. actúa. La olla express explota. Oye, ¿y cuánto tiempo ahora sí que tú, no se dieron cuenta o nadie más que tú del trastorno alimenticio que tenías? ¿Cuántos Híjole, años? del trastorno alimenticio sí se tardaron mucho tiempo. Yo creo que ciertas personas de mi familia sí detectaban que había algo. Uh-huh. O sea, porque de repente decía como de, ¿no quieres comer un poco más? O sea, como que sí me ¿Cómo que hacían... te insistían? Me insistían un poco, Ajá. pero nunca se habló abiertamente. Y el día que se enteraron fue... Pues yo ya estaba bastante grande. O sea, ya 20 y tantos. Órale. Y fue porque... A ver, yo... Siempre he confiado en la psicología y en los profesionales de la salud mental. Y yo desde muy niña, adolescente, empecé a ir a terapia por gusto, ¿no? O sea, seguramente el primero que fui fue porque me llevaron, Ajá. ¿no? Y finalmente dices una niña que perdió a su papá y sus papás se divorciaron, pues a lo mejor sí le sirve la terapia. Ajá. Entonces, seguramente me llevaron muy pequeña, o sea... Pues, Pequeña. ¿Y ahí hablabas tú de ese tema con tu psicólogo o no? Híjole, pues sí, no me acuerdo tanto porque yo estaba chiquita. Muy chiquita. Pero como que lo viví tan cotidiano que eventualmente en la adolescencia fue como de, quiero ir a terapia. O sea, y no fue de que, no, qué horror, porque me van a ir a terapia. Yo fui la que dijo de que quiero ir a terapia, ¿no? Entonces empecé a ir a terapia y sin buscarlo propiamente, la terapeuta con la que empecé a ir también era especialista en trastornos alimenticios. Entonces empecé a trabajar con ella esa parte sin necesidad como de comentarlo más allá. Yo lo trabajaba únicamente en mi terapia y afortunadamente como estaba en un periodo, mi trastorno alimenticio, como todavía muy verde, ¿no? Como a tiempo de tratarse, Uh-huh. pues lo pude atender con la sola terapia. Ajá. Entonces se mantuvo estable, pues remití los síntomas, te digo, siempre es como un foquito rojo, entonces yo ya empecé a detectar como cuando algo estaba pasando, entonces lo volví a comentar en terapia y lo iba trabajando. Uh-huh. Y ya como que había sido un tema que había pasado, pero eventualmente en la universidad, una compañera mía de la carrera, digo, no de mi carrera, pero sí de la universidad, se desvivió, ¿no? Ok. Y eso, a ver, fue terrible, pero para mí lo más difícil fue que a mí me avisó que lo iba a hacer. Me dijo dónde iba a estar. Entonces, pues yo llegué, pero cuando llegué, o sea, como que Ya lo había hecho. Ya lo había hecho. ¿Y era tu amiga cercana? Sí. Entonces, pues haber encontrado una amiga en esa circunstancia, pues yo ya tenía como arrancada la idea de vale la pena. Entonces fue así de, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento Ajá. pasó esto? O sea, yo ya estaba en la carrera, yo ya estaba como con esta inquietud de dedicarme A la psicología. a la psicología. Y bueno, ya estaba estudiando psicología, ¿no? Pero a la prevención del suicidio. O sea, como que ya era el tema que yo tenía. ¿Para ese entonces tú ya habías tenido intentos de desvivirte o no? Ya. ¿Antes de lo de tu amiga? Sí. Sí. Y de hecho ya no he vuelto a tener intentos. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido intentos? 5. 5 veces. Sí. ¿Y ver a tu amiga que le haya pasado no te desmotivó o te motivó a hacerlo o qué? Justo a eso iba. O sea, a ver, sí me motivó como para seguir ayudando, Ajá. pero lo que te digo que a mí por donde me llegan las cosas es por la parte de la alimentación. Uh-huh. Sin darme cuenta dejé de comer. O sea, sin pensarlo, sin planearlo, de repente dejé de comer. Coincidió que mi terapeuta estaba fuera de México, entonces, o sea, salió un mes, entonces yo tenía mis sesiones por Zoom con ella. Ajá. Y sí, o sea, sí se habló de este tema, pero cuando llega y me ve un mes después, me dice, o sea, de que tan están los huesos, en un mes, ¿qué pasó? ¿No? Y yo te estuve diciendo por Zoom, ¿no? Me dijo, bueno, a ver, necesitamos darle prioridad al tema, este tema tuyo físico de salud. Ajá. Y después vamos avanzando el otro, porque una parte muy importante cuando se tiene un trastorno alimenticio es que tú tienes que estar en un estado de salud física porque el cerebro funciona con nutrientes. Claro, ¿no? y si entonces, no, ya no funciona. Ajá. Entonces, por más terapia que vayas, si tú no estás bien alimentado, ajá, pues tampoco te funciona muchísimo la terapia, porque las conexiones neuronales que tienes que hacer para procesar la información que estás recibiendo en terapia, pues no funciona. Es como si estuvieras en stand-by. Entonces, justo, pues me dijo, tenemos que atender primero tu parte alimenticia.
Y ahí fue donde acudí a una clínica especialista en trastornos alimenticios donde tenía internamiento y empecé ahí a tener tratamiento por fuera, pero sí me dijeron de que te tenemos que internar. ¿Y cuánto tiempo estuviste internada? En ese momento, o sea, ese primer internamiento estuve 42 días, pero fue un año en donde tuve varias entradas y salidas. Órale. Y ahí fue cuando mi familia se enteró. Cuando un día yo llegué de, fíjense que necesito internarme, fue como, ¿en dónde? ¿Por qué? ¿De qué hablas? No, yo porque tengo anorexia. ¿Cómo que tienes anorexia? ¿Desde cuándo? Pues desde hace más de 20 años. ¿En qué momento? Yo pues sí, lo estuve controlando. Yo, por mi parte, busqué terapia, no sé cómo que me empecé a tratar, pero pasó esto. Dios, finalmente sabían lo que pasó con mi amiga, pero a partir de que murió esta amiga, pues yo me vine para abajo y recaí, ¿no? Órale. Y oye, ¿y cómo es estar en una clínica de ese tipo? O sea, tantos días. Me imagino que va a ser súper difícil. Es difícil, pero no es lo que nos imaginamos, ¿no? O sea, porque, yo estuve en un hospital psiquiátrico, ¿no? O sea, un hospital psiquiátrico que tiene como distintas clínicas y yo entré vía la clínica de alimentación, pero el área de hospitalización estamos pacientes psiquiátricos de todas las enfermedades. Ajá. Y la verdad es que esto que nos imaginamos en películas, del cuarto blanco con colchones, no es así. No, para nada es así. Es un hospital como cualquier hospital. O sea, lo que te imaginas de un hospital así, el pasillo, las puertas, las camas, el baño, la regadera. No es como dices, como un infierno, como algo que tú para digas. nada. No, la verdad es que por lo menos el hospital en el que yo estuve, un hospital con un excelente trato humano, médico, por parte de los enfermeros, de los médicos, ¿no? De los psicólogos, de los psiquiatras, ya como cualquier hospital, y te hacían pues tu rutina, ¿no? Es distinto porque el tipo de tratamiento es otro, pero pues te voy a narrar un poco cómo era el día a día y era, pues te levantas, te toman tus signos vitales, finalmente hospital, tienes que tomar los signos vitales, ibas al comedor, comíamos pues todos juntos. La verdad es que la comida rica, cada quien tenía como su dieta, lo que necesitaba. Los casos de trastornos alimenticios eran dietas como muchísimo más particulares. Okay. Y así, ¿no? O sea, después teníamos actividades recreativas, terapia como de grupo, terapia lo que vuelvo, recreativa, donde podíamos hacer ejercicio, esta parte de que pues también tenías que estar físicamente sano, lúdico, o sea, de que había como cosas de juegos, de destreza, o sea, como para ejercitar los procesos mentales. Pues comíamos normal, otra vez signos, la visita médica, o sea, es que como cualquier hospital, de qué pasa tu médico, platica contigo, cómo te sientes, vas bien, o sea, la verdad es que bien. Y finalmente, pues sí, la parte difícil no es en sí lo que nos podemos imaginar de que los médicos, qué horror, te van a amarrar y los pacientes te gritan y te golpean. No, nada de eso existe. Okay. La parte difícil es, pues, por una parte, que no tienes contacto con el exterior porque no tienes computadora, no tienes celular, no tienes nada. ¿Y ves a tu familia? Sí te pueden visitar. Ajá. Vuelvo al mismo hospital en los horarios y los días establecidos. Pero la parte difícil es, como no tienes con qué distraerte, pues ahora sí es darte chance de estar con tu mente. Una batalla interna. Una batalla interna, evidentemente acompañada, ¿no? Porque tú tienes las terapias en donde pues, lo que reflexionaste hoy me lo dices mañana en la terapia, ¿no? Entonces como que vas avanzando. Pero esa es la parte difícil. Esto de que decíamos hace un momento de que hay quienes fingen que están bien, porque entonces en este fingir que estás bien, a veces hasta tú te la crees que estás bien, cuando realmente estás pasando por una situación complicada. Claro. Y no lo volteas a ver hasta que explota la olla express. En este caso es a fuerza tienes que voltear para adentro y ver qué es lo que está pasando y trabajar, que siempre es difícil. ¿No? Yo siempre lo comparo como una herida física, o sea, te caes de la bici, cuando éramos chiquitos te así la mega raspada. No te curas luego. No te curas luego y que te decía tu mamá de te voy a lavar con jabón y echarte alcohol y corrías porque dices eso me va a doler más que la raspada, pero si no hacen eso se infecta y termina peor. Pues lo mismo es aquí, o sea, si no lo limpias a tiempo, si no lo cuidas, si no le echas alcohol a tiempo, eventualmente se va a poner peor y va a doler todavía más. Entonces para eso sirve también el internamiento psiquiátrico. En mi caso era por una parte el recuperar peso, porque si era por lo menos en ese primer ¿Cuánto llegaste a pesar? Mira, de peso exacto no sé, porque justo una de las... ¿Es no saberlo? Es no saber tu número en báscula, pero sí tu índice de masa corporal.
Yo estaba en un índice de masa corporal de 16 cuando el sano es de 20. Ok. Y es bastante. O sea, sí más es muy abajo. importante Sí. el índice de masa. Sí, porque el índice de masa corporal no se basa solamente en el número en la báscula, sino que, o sea, tu composición corporal, músculo, tu altura, tu peso, o sea, como que esté Todo en está tu relacionado. estado. Ajá. O sea, como en tu estado de equilibrio. Ok. Yo desde hace muchos años no veo el número en la báscula, porque ahorita ya digo, Sí, o sea, no tiene como ningún caso. da lo mismo, ¿no? Claro. Nada más mis médicos me miden, me pesan, me hacen, pero ni me dicen, y es como, ¿estás bien? Ok, Vamos avanzando, ¿no? eso. Y luego ni me dicen si estoy bien o mal, más bien es como de, le vamos a cambiar esto. Yo no sé si es porque está para arriba o para abajo, pero pues se va a ajustar esto. Ah, ok. ¿No? Ya, tú confías en ellos. Yo confío en ellos, la verdad es que sí he salido adelante gracias a ellos. Entonces te digo, el internamiento psiquiátrico no es como lo imaginamos. como en las lo películas. imaginamos y de lo peor del universo, no. Ok. Fue difícil, sí. Y me imagino que es caro. Pues no, fíjate que yo estuve en un hospital público. Ah, ok. No sé si puedo mencionar, pero Sí. es el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es el mejor periférico, ¿no? Ajá. Es el mejor hospital de psiquiatría de toda Latinoamérica. Wow. Es un hospital público. La verdad es que yo estoy súper agradecida con el trato que he recibido ahí. Ajá. Y pues te digo, o sea, el costo, o sea, la inversión varía. O sea, finalmente al ser un instituto, en México por lo menos los institutos se hace de acuerdo a un nivel socioeconómico. Y ahí sobre eso pagas. Que es un tabulador y que eso pagas. Oye, y después tú fuiste diagnosticada con trastorno de la personalidad, ¿cómo se le llama? Trastorno límite de la personalidad, pues no fue ¿Qué tan es? después, fue ¿Qué como es de eso? ahí a la mitad del proceso. ¿Pero qué es eso? El trastorno límite de personalidad, la diferencia entre un trastorno de personalidad y un trastorno del estado de ánimo como la depresión, la ansiedad, es que está presente toda la vida. Ok. O sea, la depresión, la ansiedad, podemos tener episodios a lo largo de nuestra vida, pero es como la gripa, por así decirlo, ¿no? Va y viene. Va y viene. No es algo con lo que no vives siempre con gripa. Ajá. Y digamos que el trastorno de personalidad sería un poco, ejemplo, la diabetes, que es algo con lo que siempre tienes, que lo puedes controlar muy bien, puedes manejar los síntomas, y tú sigues tu tratamiento, te tomas tus mediciones, puedes controlar tu diabetes y tener una vida perfectamente equilibrada, sana, normal. Así es el trastorno de personalidad, en general todos los trastornos de personalidad. Es decir, que son patrones de comportamiento y de pensamiento constantes en todas las áreas de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, que se pueden ir como balanceando, ¿no? Con medicamento, ¿no? No, con terapia. Ah, con terapia. Sí, el medicamento ayuda para ciertos síntomas, como por ejemplo la depresión o la ansiedad, sí. o síntomas psicóticos. Ok. Porque una de las cosas que pasa en el trastorno límite son episodios disociativos. Eso de que últimamente está muy de moda de decir, es que perdón, me disocié. No, o sea, una disociación es una desconexión completa de la realidad. ¿Y tú ves otra cosa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo vives, pueden pasar varias cosas, hay como distintos tipos. Por una parte, no te acuerdas de lo que hiciste, o sea, que se llama amnesia disociativa. Okay. O sea, ahí sí ni siquiera te acuerdas, o sea, quién sabe qué viste, ¿no? No es propiamente alucinaciones, no es que tengas alucinaciones. Pero no recuerdas lo que hiciste. No recuerdas lo que hiciste. Y generalmente ahí la persona hace cosas, por ejemplo, justo la semana pasada platicaba esto con mis amigas, de yo en momentos de disociación que tuve, que hacía cosas que haciendo cosas bien raras, ¿no? Pero ¿cómo qué cosas? Por ejemplo, una vez me pasó o sea, ya estando en la universidad, o sea, que estaba yo en una clase que no entendí, que me puse, o sea, como muy angustiada de que no entiendo, así me puse a llorar y de repente me puse como súper eufórica y a reír, entonces como que me desconecté del que no estaba entendiendo, entonces ya más bien me dediqué a echar relajo en clase y me subí a la mesa del salón a bailar y de repente me caí y me desmayé. Y entonces fue como, ¿qué le pasó? Y todos sacadísimos, ¿no? Porque no sabían. Sí, o sea, el profesor, o sea, como que fue como, o sea, esto ya no era la simple rebeldía de no entender el ejercicio. ¿Y tú no recordabas nada? No me acuerdo. De eso? O sea, eso yo lo sé porque me lo cuentan. O sea, yo no recuerdo este episodio de mi vida que duró un día, pues yo no me acuerdo. O sea, todo un día no sí, o sea, me cuentan varias cosas que pasaron durante el episodio. O sea, como que desde que llegaste a la escuela estabas como rara y en esa clase hiciste eso, entonces te desmayaste y trajeron la silla de ruedas, te llevaron como a la enfermería de la universidad y te estoy yo así de que no me acuerdo. Vino tal persona de tu familia por ti y te llevaron a tu casa. Nada. Nada. ¿Y tú qué recuerdas? ¿Hasta el otro día? ¿O Ajá. ¿Y eso te llega a pasar? O sea, ¿es muy común eso?
¿Te llega a pasar? No, bueno, por lo menos afortunadamente a mí no me ha pasado tantas veces. Uh-huh. Sí puede llegar a ser común en algunos casos y para que no se presente tanto, justo se dan ciertos medicamentos antipsicóticos. Uh-huh. Entonces puede ser eso, volviendo a los síntomas disociativos, que es como esta parte de la amnesia disociativa de que haces cosas como fuera de lo común y que no lo recuerdas. Por otra parte, se llama como despersonalización, en que dejas de sentir tu cuerpo como si fuera tuyo, ¿no? O sea, es como si estuvieras... Como si estás, pero no estás, ¿o qué? Ajá, como si estuvieras encerrado en una caja o adentro de un closet así que quieres salir, pero así te sientes dentro de tu cuerpo. Entonces te empiezas a sentir como muy ansioso, que estoy encerrado. Como imagínate que te encierran en algún lugar, en una cajuela y te quieres escapar, pero estás adentro de tu cuerpo. Entonces es así de la desesperación máxima de no saber cómo salir. ¿Y qué sientes? O sea, sientes... Tal cual. Imagínate que te meto una cajuela ahorita. Ajá. Lo que sentirías de... Pero ya, así, o sea, estando tú parada aquí. En este momento. momento. Entonces como que quiero salir por donde sea, o sea, sí, o sea, como que rascas, pegas, o sea, como... pero internamente, o sea, no lo estás actuando, pero lo estás sintiendo. O sea, Qué difícil. Es una cosa muy, muy difícil de explicar y muy dura de vivir. Sí. Y la otra es la desrealización, que te sales como de la realidad y no es que alucines ni nada, pero simplemente lo empiezas a ver como si fuera una película. Imaginemos, ¿no? O sea, ahorita estamos aquí en el foro, te estoy viendo a ti. Si yo me desrealizara sería como si yo estuviera ahí enfrente y estuviera viendo el escenario y yo me estuviera viendo a mí, pero sin ser yo. ¿En serio? Ajá, es como si estuvieras viendo una película. Ajá. Esos son los síntomas disociativos del trastorno límite. No son los más frecuentes y no son por los que principalmente se caracteriza el trastorno límite, pero sí están presentes. Ok. Pero los más comunes en el trastorno límite es el sentimiento de vacío, pensamiento dicotómico, es decir, que es blanco, es negro, es bueno, es malo. O sea, como que esto, no hay tonos medios. No hay tonos medios, no hay grises, me quiere o me odia. Entonces, esto es muy complicado y esto es otro de los síntomas, que las relaciones interpersonales tienden a ser, pues, complicadas, porque si tú me trataste bien, o sea, digo, no, ya, pues, que me ama, ¿no? Y me hiciste un mínimo gesto de inconformidad, no, ya me odia, soy la peor persona. Entonces es esta necesidad como de volver a recuperar ese cariño que me demostraste en algún momento. Entonces pueden ser como acciones muy desenfrenadas como por, o sea, obtener el cariño de la gente. Entonces termina siendo relaciones muy caóticas. Entonces eso pasa mucho y no solamente en relaciones de pareja, o sea, de amigos, de familia, de trabajo, con todos. O sea, en general las relaciones interpersonales son muy intensas por esta parte del que las cosas son buenas, son malas. Si me pasó algo bueno, es una euforia inmensa, y si me pasó desde la cosa más mínima mala, ya es como lo peor que me pudo haber sucedido, ¿no? Entonces es este pensamiento de todo es bueno, todo es malo. Eso por una parte. Conductas de riesgo, es decir, beber en exceso, ¿no? Sustancias, manejar en exceso, conductas sexuales de riesgo, compras o sea, desenfrenadas, o sea, todo lo que te pueda poner en algún riesgo físico, moral, emocional, económico, o sea, todo lo que implica... O sea, gastas de más. ¿Y no te das cuenta en ese momento? Sí te das cuenta, pero no te importa. Así como, no importa. Sí, o sea, pero ni lo piensas, o sea, ni reflexionas el tarjetazo, cómo va. Pero ¿Y por qué haces ese tipo de o sea, por la falta de límite, o sea, por eso se llama trastorno límite. Ok. Porque estás en el límite, tal cual, o sea, se le llama como la neurosis y la psicosis. Como que brincas de una cosa a otra y no distingues dónde empieza una y la otra, ¿no? O sea, es bueno comprar, es útil, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? El casa, vestido, sustento, pero si ya me estoy comprando de más, no distingo ese límite en qué es lo que necesito y qué ya es exceso. Entonces se tiende mucho a jugar en los excesos cuando tienes trastorno límite porque no distingues los límites. Y pueden ser excesos en compras sexuales, de todo, o sea, 1000 parejas, 1000... Sí. Wow. Sí. Entonces es esa parte, ¿no? O sea, las conductas de riesgo, el sentimiento de vacío, el pensamiento dicotómico, las relaciones inestables, pensamientos de muerte, constantemente los pensamientos de quitarte la vida. Y conductas autolesivas. ¿Es que hacerte daño a ti mismo? Hacerte daño, de distintas maneras. O sea, ya sea cortes, golpes, quemaduras, o sea... Pero, digamos, ¿por qué hace uno eso? Las conductas autolesivas generalmente van asociadas a que el dolor emocional es tan fuerte que, comillas,
controlo el dolor emocional infringiéndome dolor físico porque mi mente se distrae hacia el dolor físico. Es como una y yo lo distracción. controlo, entonces dejo de sentir el emocional, comillas, ¿no? Dejo de sentir el dolor emocional y mi mente está enfocada en el dolor físico. Ok. Y si lo sumamos a un posible episodio disociativo, sobre todo en estos de que te digo que te sientes como encerrado, hasta un corte puede sentirse como una liberación de ya, salí. Órale. O sea, por eso hay muchos que se cortan con una navajita nomás, ¿no? Sí, no es con una intención de desvivirte, Ajá. pero sí es con una intención de hacerte daño. Y sobre todo esta parte de yo controlo qué tanto me duele. Ajá. Y el tema del dolor y del sufrimiento en el trastorno límite es muy importante. La manera en la que coloquialmente se les llama a las personas que tenemos trastorno límite es como si fuéramos pacientes de quemaduras de tercer grado, pero a nivel emocional. Cuando tú tienes una quemadura de tercer grado, el aire te duele. Ajá. ¿No? O sea, lo que sea que pase, cualquier roce, cualquier cosita, te duele, te afecta, ¿no? En una quemadura. Así es el trastorno límite, pero a nivel emocional. Okay. Las emociones se viven con tal intensidad que es como tal cual. O sea, si tuvieras una quemadura de tercer grado, pero a nivel emocional. Por eso lo que te decía hace un momento de si es bueno, es súper bueno, si es feliz, es súper feliz, si me enoja muchísimo, si es algo triste, me entristece, o sea, en exceso. Todo es en extremos. Wow. Entonces, como tal, no es que eso se controle con medicamentos, se controla con terapia, pero los medicamentos sí nos pueden ayudar. Ok. ¿No? Por esta parte de la impulsividad, ciertos medicamentos nos pueden ayudar a disminuir la impulsividad, el pensamiento, el sentimiento de vacío, pues con trastornos medicamentos antidepresivos, lo puede disminuir, las disociaciones con tratamientos. Pero son un chorro de cosas, ¿no? Que tienes que nivelar. Ajá. Digo, hay medicamentos que tienen todo eso en una pastilla, ¿no? Ajá. Hay casos en los que a lo mejor estás 2 o 3 medicamentos, pero finalmente sí nos ayuda como a regular, como que tener el estado de ánimo en equilibrio, pero todo lo demás sí se tiene que ir trabajando con terapia. ¿Y en qué momento, o sea, en qué etapas de tu vida intentaste desvivirte tú? O sea, ¿a qué edades? ¿Fueron pegadas o...? No, fueron muy pegadas, la verdad fueron muy, muy pegaditas. Fue entre el último año de prepa y recién iniciada la universidad. Okay. O sea, fue un periodo de año y medio donde tuve varios intentos, idas al hospital, todo, que sí estuvieron uno tras otro, hasta que llegó un momento en el que dije, no más, o sea... Ya no más. No te voy a decir que no ha vuelto a rondar la idea por mi mente, pero tengo un compromiso conmigo, ¿no? O sea, de vida conmigo, de no atentar contra mi vida. Finalmente, sé que es algo que probablemente nunca se vaya de mi mente, pero no se trata de que se borre, sino como saber afrontar eso y saber pedir ayuda en su momento, ¿no? O sea, cuando he vuelto a tener estas situaciones en las que me doy cuenta que estoy otra vez como yéndome hacia abajo, ¿no? Se habla un poco que la recuperación no es algo lineal, ¿no? Que tienes subidas y bajadas. Entonces, cuando veo que me estoy yendo hacia abajo y empiezo a tener estas ideas, estos pensamientos, este sentimiento de vacío, estas tristezas muy fuertes, pues ahí sí es de vuelta, ¿no? Así como con la comida, hablarle a mis médicos, a mi terapeuta. Digo, finalmente tengo mi terapia cada semana, entonces pues, voy monitoreando un poco más con ella, pero sí es darle este seguimiento constante. Y pues volviendo al tema de vale la pena de este proyecto que tengo, pues tengo ese compromiso con vale la pena. Y es lo que yo he querido darle visibilidad todo este tiempo. Una persona que hace activismo en materia de salud mental no significa que tiene la mejor salud mental, ¿no? No es el más sano. Bueno, dicen que muchos de los psicólogos terminan estudiando eso para ayudarse ellos mismos, ¿no? Sí, o sea, y sí lo creo, ¿no? En gran medida sí. Todos los que estudiamos psicología es por alguna motivación personal. Pero, y también, ¿no? Todas las fundaciones existen a raíz de una necesidad personal, ¿no? Algo que vivieron. Pero también creo que es muy válido porque tú conoces cómo se siente una persona que está pasando por eso. Sí. A que alguien que lo estudió y que pues nada más de manera ahí de libros y eso sabe, pero tú ya sabes, ¿no? Que por lo que están pasando. Sí, digo, veámosle el lado positivo a mi historia, pues sí tengo esa ventaja de decir, pues ya lo viví, ya lo pasé, puedo entenderte. Digo, creo que si nos ponemos en los zapatos de una persona que está viviendo un episodio depresivo, cualquier trastorno mental, te puede decir de que tú no sabes lo que estoy sintiendo. Sí, efectivamente, no sé al 100% lo que estás sintiendo, puedo alcanzarme a dar una idea.
lo haya vivido o no, ¿no? Pero por lo menos en mi caso, sí creo que afortunadamente tengo esa sensibilidad para pues entender a la gente en estos procesos. Yo por mi parte no doy psicoterapia. Okay. Yo me dedico a hacer psicoeducación, ¿no? A hacer justo esto, ¿no? Darle a la gente la información necesaria para saber cuándo pedir ayuda. Y en Vale la Pena sí tengo un equipo que da psicoterapia. Okay. Yo me dedico a darle difusión al tema, ya sea en talleres, conferencias, en empresas, en escuelas, medios de comunicación, ¿no? Pero justo es darle esa visibilidad. Ajá. Y vuelvo a lo mismo, o sea, por eso lo hablo yo con tanta sinceridad, mi historia. Porque muchas veces podemos pensar de, pues es que si tú tienes trastorno límite, ¿cómo te atreves a decirme que va a terapia? Pues justo porque sé que funciona. Claro. Probablemente mi historia no sería la que es si no hubiera pedido ayuda a tiempo, ¿no? Y pues ahora sí que ya lo comprobé por mí misma cómo es de importante y de útil recibir atención especializada en salud mental. Claro. Pues por eso me gusta tanto darle visibilidad a este tema, ¿no? Informar a la gente y motivarlos a pedir ayuda cuando sea necesario. Claro. Oye, una pregunta. ¿Hay algunas señales para los que nos están viendo? ¿Hay algunas señales que da una persona que quiera desvivirse? Sí. O sea, como para darnos cuenta si tenemos un hermano, un hijo, alguien. Sí hay señales, son muy sutiles, entonces siempre hay que estar como muy alerta, sobre todo si sabemos que la persona ya tiene como antecedentes de algún tema de inestabilidad emocional, ¿no? O sea, ya sea muy irritable, ¿no? Con tristeza, con ansiedad, o sea, si detectamos, incluso con mucha alegría, ¿no? Porque el trastorno bipolar es eso, ¿no? Episodios de manía, que es la felicidad en su máxima expresión, y episodios de depresión, que son tristeza en su máxima expresión, ¿no? Entonces, incluso si vemos que una persona tiene alteraciones a nivel emocional, ¿no? O sea, como que las emociones se viven con demasiada intensidad, es un foco rojo. Entonces, si ya tenemos a alguien cercano que ubicamos que sabes cómo es normalmente y está cambiando su forma de ser. No cambiando su forma de ser, pero sí que las emociones son muy intensas, ¿no? Son una persona que el enojo, la ira, pues revienta, ¿no? La alegría igual revienta, la tristeza igual se hunde. O sea que tiene esos picos de... Ahí es donde hay que darse cuenta. Más que ahí darse cuenta, o sea, si ubicamos que tenemos cerca a una persona así, en esas personas, digo, no es porque los demás no, pero en esas personas sí es tener un poquito más esta sensibilidad, pero en general... Pero, ¿qué haces ahí? ¿Le preguntas? ¿Cómo? Sí, pero antes de decirte cómo abordar a la persona, sí quiero decirte como estos foquitos rojos. Hablemos un poco, la frase es, recorren sus pasos. Es decir, esa persona con la que tenía un tema pendiente, pedir una disculpa, resolver un conflicto, pagar una deuda, ¿no? Regresarle algo que tenía prestado, ¿no? Esa persona que quise muchísimo y que no he visitado, así del abuelito que vive en el pueblo que hace 1000 años no voy y lo veo, ¿no? Entonces como que ir cerrando esos ciclos, dejando en orden esos temas. ¿Esos son síntomas de que alguien se va a desvivir? Como que empieza a cerrar. Como a despedirse. Justo. Oye, ¿y no esos modos son como pedir ayuda en silencio? O sea, en que tú digas, en que tú avises que te quieres desvivir, ¿no es una forma de pedir ayuda o no? Sí, a ver. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces decimos que una persona dice que se quiere desvivir o hace cosas por llamar la atención. Mira, es mejor pecar de precavido. Y si lo hizo por llamar la atención, pues es porque estaba buscando atención. Llamar la atención entre comillas, ¿no? Porque llamar la atención es una vestida de payaso al cine, ¿no? O sea, porque quiero que todo el mundo me voltee a ver. Pero cuando yo de verdad necesito que alguien me preste atención, me pregunte cómo estoy, sí puedo llegar a tener ciertas conductas que a lo mejor no va a ser de que, oye, quiero platicar, por lo que decíamos hace un momento de lo difícil que a veces es hablar de esto, ¿no? Y si vemos que la persona, entre comillas, está haciendo algo por llamar la atención, pues hay que darle la atención, ¿no? A lo mejor sí verdaderamente está buscando la manera de decirnos algo y no encuentra cómo. Entonces, pues a lo mejor sí está pidiendo ayuda cuando hace esto de irse a despedir, ir a cerrar ciclos, temas inconclusos, ¿no? Pedir esas disculpas, perdonar a quien tenga que perdonar. Si vemos que la persona empieza a hacer eso... Es un foco rojo. Es un foco rojo. ¿Qué más? Si vemos que empieza a dejar de disfrutar lo que solía disfrutar, o sea, no sé,
el hobby que alguien tiene, ¿no? A lo mejor a mí me encanta ir al estadio todos los domingos porque soy súper futbolera y ya no le gusta ir, o ya no ve los partidos de su equipo cada semana, ya no visita a esas personas con las que les gustaba estar, ¿no? El deporte, que le gustaba pintar, tocar algún instrumento. O sea, eso que era su pasatiempo, lo que disfrutaba hacer, lo deja de hacer y lo deja de disfrutar. Igual que las personas con las que disfrutaba estar, ¿no? Entonces empieza a haber aislamiento social, se deja de asistir a eventos, sobre todo eventos en los que dices, qué raro que no haya venido, si siempre viene, ¿no? Digo, distinto a una eventualidad, pues, pero deja de asistir a eventos, se aleja de esas personas con las que disfrutó estar, de amistades, de familiares, ¿no? De personas del trabajo. Son esos cambios en personalidad que te empiezan que tienes que poner atención, ¿no? Sí. Y más si empieza a hacer comentarios, y a veces esos comentarios son a modo de chiste sobre temas de muerte. O sea, tú empiezas como a bromear de... Porque muchas veces en esta intención de que no se den cuenta, o sea, yo estoy así con una sonrisa en el mundo, pero empiezo a hacer chistes de que ay, ya me hay que morir. Que a veces lo podemos decir, pero ya... Sí, conscientemente lo dices. Pero si lo ponemos en perspectiva con todo lo demás, dices, es como, por ese eso chiste no era tan eso. chiste. Oye, cuando una persona se quiere vivir, ¿existe como una planeación o se da de manera espontánea? Pueden haber los dos casos. O sea, puede haber quien lo tenga planeado súper estructurado y puede haber quien lo haga de manera impulsiva. O sea, ahí sí no es tan... O sea, no es que sea un... By the book. By the book, ¿no? Dice, ¿no? O sea, hay quienes sí planean, justo empiezan a hacer todo esto muy estructurado, y hay quienes lo hacen de manera muchísimo más impulsiva, pero esas personas que lo hacen de manera impulsiva es porque ya tienen ciertos antecedentes de impulsividad. Entonces, cuando una persona empieza a tener conductas... A ver, una persona impulsiva tiende a ser muy impulsiva, ¿no? O sea, valga la redundancia. Pero si empieza a haber más conductas impulsivas, o sea, como más pegaditas, sí hay que poner mucha atención porque puede que el siguiente impulso sea ese. ¿No? ¿En tu caso cómo fue? De las dos. Justo por el tema del TLP, que se caracteriza por impulsividad, sí llegué a tener intentos muy impulsivos. Así que de un momento a otro dijiste, ahorita me desvivo. Sí, pero no es que te dijera, no di señales. Solo fueron muy sutiles y a lo mejor la gente no se dio cuenta. Pero pues estaba el tema de que ya no quería comer, estaba muy, muy triste, estaba muy aislada, dejé de salir con la gente, con mis amigas, mis hobbies los fui apartando. Entonces, como que poquito a poquito, o sea, fueron como cambios muy sutiles. Y cuando algo pasó que dije ya no más, sí la decisión fue impulsiva. No fue de que lo planeara, de que la próxima semana tal día, tal hora, de esta manera, no. Nada. Pero ya venía arrastrando un sufrimiento que cuando vi la oportunidad fue ahorita. Ahorita lo hago. ¿Tú llegaste a decirlo, oye, voy a hacer esto o no? A ver, en esos intentos, no. Pero he tenido otros momentos en mi vida en el que no he llegado al intento, pero sí está la idea rondando... o sea, de que digo, en cualquier momento me puede ganar la impulsividad. Y sí tengo una amiga en particular con la que sí tengo este acuerdo, que es una persona de mi red de apoyo, y esto es una parte muy importante. Siempre es importante construir una muy buena red de apoyo, en la que yo tengo con ella el acuerdo desde hace mucho tiempo de... Si yo te digo... Si lo vas a hacer, nada más avísame, no pasa a ver, ¿no? ¿Y a ella le avisaste en algún momento? O sea, varias veces me ha pasado que le hablo de que ya no puedo. O sea, estoy a dosis. ¿Y qué hace ella en ese momento? Digo, finalmente, pues ya tengo como todo mi protocolo de acción. Que yo sé que cuando estoy en ese momento y ella finalmente me orienta y me lo recuerda, porque en ese momento, pues a mí hasta se me olvida como lo que ya tengo planeado hacer cuando me siento mal, ¿no? Es un poco como esto de cuando tiembla, que te dicen, ten la maletita lista con todas las cosas, y tiembla y se te olvida, ¿no? Un poco lo mismo, o sea, de que sí, ya lo tengo planeadísimo, pero cuando sucede se me olvidó. Se te balona, y alguien te dice de que regrésate por la maleta, ¿no? Un poco así me pasa con ella. Entonces, más bien de que, a ver, hablarle al terapeuta si esto, o sea, para pues, una intervención en crisis, si esto ya se está saliendo, pues está llegando más allá, ir al hospital, bueno, en el caso que donde yo me atiendo, pues no siempre ha sido internarme, O sea, de ir al servicio de urgencias, de
me está pasando esto, me estoy sintiendo así, entonces es estabilizarme, a lo mejor me dan algún medicamento, me tienen ahí contenida unas horas en lo que se controla, viene alguien de mi familia por mí, y si hay como cierta vigilancia que se tiene que tener como en los días alrededor de que esto sucede. Previos a eso. Digo, posteriores. Subsecuentes. Sí, claro. Entonces ya tengo como ese plan. Entonces esta amiga sí me lo recuerda. Es como lo que te digo, el temblor, tráete la maleta. Es como, acuérdate lo que tenemos que hacer. No, háblale a tu psicólogo, vete a urgencias al hospital y si te dicen que te internas, pues ahorita aviso a tu casa que hagan una maleta y vengan, ¿no? Ok. Entonces es lo que he hecho y te digo, mi último intento fue hace 10 años, pero pues sí, en el Inter sí he tenido momentos en los que lo he pensado y afortunadamente no he llegado ni siquiera al intento. Es lo que te iba a decir. Porque he actuado a tiempo. Si alguna persona lo piensa en algún momento, ¿sí lo termina haciendo o no? No necesariamente. O sea, probablemente sí. O sea, lo pienso, lo planeo, lo hago, pero lo pienso, lo planeo y digo, no, ya en la espérate. manera te arrepientes. Digo, pues voy a pedir ayuda, ¿no? Ok. Entonces, sigue estando esta pulsión de vida en la que sí es acercarte a alguien. Y por eso insisto en la parte de la red de apoyo. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué es una red de apoyo? Para quien no sabe. La red de apoyo son estas personas con las que cuentas, amigos, familia, compañeros de trabajo, que tal cual, pongámonos en esta típica escena de película de que alguien se va a ver caer de un edificio, entonces abajo hay gente con una redcita, un tumbling, no para que caigas y rebotes y no azotes en el piso, un poco eso. O sea, si te vas a caer, que haya quien te contenga. O sea, es gente de mucha confianza, la que sabe tu historia. Gente de mucha confianza que sabe tu historia, que no te va a juzgar, que ante una situación de crisis puede actuar, ¿no? O sea, te digo, este caso de esta amiga, ¿no? Tengo muchas amigas que son parte de mi red de apoyo que les hablo cuando me siento mal, me siento triste, pero esta amiga en particular es cuando sé que ya estoy a punto porque la conozco y sé que ella sabe actuar ante situaciones de crisis y no va a perder el control, a panicarse y no, ya y paralizarse, ¿no? O sea, más bien como que me ayuda a actuar. Entonces, sí tener esas personas en las que saber en qué momento contar con ella para poder hablarle de que me está pasando esto, ¿no? Necesito que vengas, necesito que le hables a tal persona. ¿Y en esa red de apoyo están familiares también? Sí, familia, todo. Amigos, pareja, personas del trabajo. Es esa gente que es gente en la que confías. Ok, incluso del trabajo. Sí. Porque luego llega a pasar que en el trabajo ni lo dices, ¿no? Para que no te juzguen o te vayan a correr o no sé, porque pues por lo mismo que es un tema tabú, a lo mejor dicen, no, Sí. A lo mejor si lo digo en el trabajo, recursos humanos lo toma al rato para cualquier pretexto para correrme, ¿no? Sí, digo, a ver, desafortunadamente hay empresas en las que pueden tomar ese tipo de acciones. Lo ideal es que no, y insisto, otra vez, una responsabilidad como sociedad, ¿no? Hacerlo más accesible. Claro. Así como promovemos que haya rampas para las personas con sillas de ruedas, pues también para las personas con trastornos mentales o una discapacidad mental. Pero sí es importante tener en el trabajo a alguien, o sea, desde pues, tu compañero que es tu amigo, ¿no? Tu jefe, alguien en recursos humanos, de preferencia si tienes a alguien en tu empresa, y más si tú ya tienes un diagnóstico, pues que alguien lo sepa, incluso por si te da una crisis en la oficina, claro. ¿No? Es pensar en una persona que tiene hipertensión, ¿no? Que es importante que en su empresa sepan, por si se le sube la presión, sepan qué traer, ¿no? Qué hacer, ¿no? A quién llamarle. Pues lo mismo también con un tema de salud mental. La cosa es que muchas veces nos da miedo de decir, pues es que no lo voy a decir en la entrevista porque a lo mejor no me contratan. Exacto, ¿no? Mejor te lo quedas, ¿no? Entonces eso sí es importante pues irlo corrigiendo como sociedad, pero sí a lo mejor no se lo dices a todos, ¿no? O sea, si tienes ese temor de que pueda tomar represalias en tu contra, pues sí, ese amigo del trabajo. Oye, es que, por ejemplo, para los que no hemos vivido una depresión, una ansiedad, ¿cómo es? Porque luego tú le dices, el clásico que te aplican de que, pues échale ganas, ¿no? O sea, ¿cómo es vivir esos momentos de depresión cañona, de ansiedad, de que estás al límite? ¿Cómo lo vives? A ver, son episodios sumamente dolorosos. Que esto muchas veces a la gente que no lo ha vivido les cuesta trabajo entenderlo y justo es el échale ganas, pues ya párate en la cama, ¿no? Ay, ¿qué te cuesta, no? Sí, sal a dar una vuelta, ¿no? Pero sí es como una gripa, o sea, la gripa no se te quita echándole ganas, te sientes físicamente fatal, ¿no? Lo mismo pasa con la depresión, con la ansiedad, te sientes muy mal
Y bueno, cada una tiene sus características, ¿no? De la depresión ya decíamos la tristeza, ¿no? El cambio en el estado de ánimo, en el apetito, en el peso, en el sueño, ¿no? Y eso incluso físicamente tiene sus repercusiones. O sea, imagínate una persona que no duerme, no come, se la pasa llorando, que te deshidrata el llorar. O sea, físicamente te sientes mal, ¿no? No tienes fuerzas, no te paras de la cama, ¿no? Entonces físicamente te sientes mal y emocionalmente. Esos son dolores muy profundos. Se le dice como coloquialmente que la depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. Lo que pasa en la depresión es que estás más bien como pensando y rumiando estas ideas de lo que pasó, ¿no? Y la ansiedad es este miedo a lo que puede pasar. Okay. Entonces, más bien la ansiedad lo que te pone es como muy alerta. La depresión como que te da hacia abajo. Te bajonea. Te bajonea. Y la ansiedad te pone súper alerta, entonces estás así como de qué está pasando, ¿no? Cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier comentario te tiene como... ¿Pero sientes que te vas a morir? Yo he oído comentarios de gente que tiene... En un ataque de pánico, sí. Exacto. O sea, de hecho, los ataques de pánico se llegan a confundir con ataques cardíacos porque es el dolor físico, el no poder respirar, la hiperventilación. Entonces, incluso te digo, parece que la persona le puede estar dando un ataque cardíaco y sientes que te mueres, ¿no? En un ataque de pánico, que los ataques de pánico son las crisis de ansiedad, ¿no? Ya. O sea, la ansiedad no necesariamente es estar todo el tiempo en ataque de pánico, ¿no? La ansiedad es... Como que llega a ese punto. Ajá, la ansiedad es estar súper alerta. Ajá. Y como pensando, o sea, con la angustia de lo que puede pasar, ¿no? Y el ataque de pánico es cuando ya se vuelve desproporcionado, entonces empiezas a hiperventilar, no respiras, taquicardia, sudas, sientes que te mueres, o sea, empiezas a sentir como que el mundo se te está juntando como si te estuviera... Imagínate Alicia en el País de las Maravillas, como que la casa se le empieza a hacer así, entonces o sea, como que sientes que el mundo entero se te está viniendo encima. Wow. O sea, así te sientes en un ataque de ansiedad. Y en un episodio, el más fuerte de depresión, ¿qué se siente? Así como este que es el límite de la ansiedad, un ataque de pánico, en una depresión muy profunda, ¿qué se siente? Yo lo defino como dolor del alma. O sea, es un dolor sumamente profundo en el que ya no ves esperanzas para nada. O sea, ya no hay esa motivación ni para pararte de la cama, ni para comer, ni para hablarle a alguien. No tienes ni para de lavarte nada. los dientes. O sea, entonces te digo que la ansiedad como que es muy hacia arriba y la depresión es muy hacia abajo. Es tal cual, o sea, ya no querer hacer nada. Okay. Y mucho sufrimiento. No necesariamente llanto, porque incluso hay momentos de la depresión que ya estás tan abajo que ya ni fuerzas tienes para llorar. Órale. O sea, ya estás tan cansado que ya, o sea, te digo, ni fuerzas para llorar ahí. Qué grueso. No, dificilísimo, ¿no? Sí, la verdad sí son episodios muy, muy dolorosos. Oye, me gustaría platicar ahora de Vale la Pena MX. ¿Cómo ayudas a la gente? Claro que sí. Mira, Vale la Pena es una iniciativa que surgió cuando estaba yo en la carrera. Yo vi la necesidad de dedicarme a la prevención del suicidio por mi historia, ¿no? O sea, yo dije, a mí me pasó todo esto, perdí a personas por suicidio, yo ya lo intenté, he visto a personas cercanas y no tan cercanas pasar por esto, que yo siendo en ese momento estudiante de psicología dije, me quiero dedicar a esto, ¿no? Yo quiero trabajar en esto, es como el tema que a mí me mueve, que me motiva, ¿no? Que pues sí, me saca para adelante. Sí. Y en su momento, más allá de hacer Vale la Pena, yo dije, voy a buscar chamba con alguien que se dedique a esto. Y en su momento no encontré aquí en México. Fuera del país sí, pero en México no encontré quien se dedicara. E inició como una cuenta de Instagram, o sea, una cuenta de redes sociales, no como es ahorita. O sea, dije, pues... ¿Fue creciendo? Sí, o sea, dije, soy estudiante, porque pues no podía dar consultas. O sea, volvemos al escenario. Yo soy estudiante, no, pero quiero hablar de la importancia de la salud mental y de prevenir este tema tan particular. Entonces voy a hacer una cuenta de Instagram, hice una cuenta de Instagram y empezó a crecer y crecer y crecer y crecer. Subieron mucho los seguidores y no solo eso, o sea, yo publicaba cosas justo esto de como los síntomas, los focos rojos, cuando pedir ayuda y la gente me decía de que, oye, pues vi que publicaste esto, me identifico, necesito ayuda y yo, pues ve a terapia, ¿no? Ya como, ¿con quién? Y yo, bueno, a ver, te puedo recomendar tal persona, tal lugar, ¿no? Entonces fue creciendo de tal manera en la que yo me vi en la necesidad de hacer una red de terapeutas, de profesionales de la salud mental, terapeutas, psiquiatras, clínicas,
de a dónde poder referir a la gente. Ujú. Siguiente situación a la que me enfrenté era, ok, sí, voy a terapia, ya me dijiste con quién, la lana no da, ¿no? Finalmente, en México Sí, es caro. es caro y más allá de que sea caro, casi ningún seguro lo cubre, Ujú. ¿no? O sea, porque a lo mejor puedes decir, pues sí, tengo a mi cardiólogo que es caro, pero pues el seguro me lo Me lo cubre, va a entonces me pagar. lo va a reembolsar, Pero aquí no. pero aquí no. Entonces, sí es una inversión muy grande la que tiene que hacer alguien en su salud mental. Ujú. Entonces, ahí más bien lo que vi fue la necesidad de hacerlo más accesible. Entonces, a través de recaudaciones, donativos, hemos logrado que más personas puedan recibir atención Órale. de salud mental. Justo porque pues, la salud es un derecho universal, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces, todos merecemos poder atenderlo. Ser atendidos. Y actualmente lo que hacemos en Vale la Pena es talleres, conferencias, tanto a empresas, escuelas, ¿no? A foros grandes, medios de comunicación. Es justo compartir el mensaje, la importancia. Tenemos nuestra propia clínica que se maneja de forma en línea para poder llegar a más personas, para que haya como más esta accesibilidad. Ajá. Entonces tenemos la terapia en línea con los terapeutas de Vale la Pena, pero también tenemos nuestra red de especialistas Ujú. en donde referimos gente. O sea, si llega alguien con ciertas características particulares y tenemos un terapeuta que lo puede atender mejor, Lo conectas. lo conecto, ¿no? Ah, ya. Entonces conectamos pacientes con terapeutas, los atendemos en nuestra propia clínica, Ajá. que es virtual, y también tenemos el servicio de equinoterapia, que es terapia asistida con caballos. Ah, Eso ¿cómo dentro de la funciona Ciudad eso? de México. Funciona, híjole, eso nos da para todo un capítulo completo, pero lo voy a resumir de la manera que mejor pueda. Ajá. Los caballos, a través de nuestra monta, ya sea que montemos o no, pero ahorita voy a hablar como cuando montamos a caballo. La equinoterapia se da montando a pelo, es decir, sin silla de montar, se utiliza una pequeña mantilla que es como una telita. Ajá. El calor corporal del caballo Ajá. sobre nuestro cuerpo ayuda a disminuir el cortisol y aumentar la oxitocina. El cortisol es esta sustancia en nuestro cuerpo responsable del estrés y la oxitocina es la responsable del apego. ¿Y por qué funciona así? Por la temperatura corporal del caballo, Ajá. por el contacto y la presión que hace, o sea, a nivel fisiológico. Ajá. O sea, aquí te estaba hablando de puro tema físico, químico, neurológico. Sí, sí, sí. O sea, nada más con ese contacto nos ayuda a disminuir. Por otra parte, los caballos, al ser animales de manada, tienen sus corazones conectados. Es decir, que en una manada, el corazón de todos los caballos late al mismo tiempo. Ay, ¿a poco? Es una cosa preciosa. Y esto lo hacen como una medida de supervivencia. Imaginemos una manada así libre de mustangs en Montana. Sí, que saben en que hay un hectáreas. peligro uno de ellos y... Entonces el de acá se altera porque viene un depredador y el del otro extremo Ya a supo. 20 hectáreas sabe porque todos los corazones están conectados. Entonces, cuando nosotros estamos con caballos, nuestro corazón se conecta al de ellos y logra equilibrar nuestro ritmo cardíaco. O sea, ¿el corazón del humano se conecta con el del caballo? Ajá. Entonces nos ayuda a estabilizar nuestro ritmo cardíaco. Y una cosa que pasa, por ejemplo, en un ataque de ansiedad, que te empiezas a hiperventilar y empiezas a tener Ajá. estas arritmias, justo ayuda a bajarlo. Baja. a Oye, pero ¿no pasa disminuirlo. que el caballo se contagia y el caballo termina teniendo esa ansiedad? No, o sea, a ver, sí lo detecta y sí se puede alterar, pero el corazón del caballo, al ser más grande, como que jala el tuyo. Órale. Entonces te estabiliza a ti. ¿Y tú montas, pero qué vas montando rápido o despacito? ¿Cómo es la equinoterapia? Puede ser paso, trote, galope, o puede ser incluso sin montar, pero sí haciendo ciertas aproximaciones con el O caballo. sea, tiene que estar sobre el caballo. No necesariamente sobre el caballo, también se pueden hacer trabajo en piso, Ajá. pero sí con ciertas aproximaciones guiadas. Es muy importante el contacto físico de la persona con el caballo. Y el terapeuta, ya una vez que logras que esta persona disminuya cortisol, aumenta oxitocina, ritmo cardíaco estable, Ujú. me permite como terapeuta hacer ciertas intervenciones, Ujú. ya que la persona está Estable. en este estado de estabilidad. Órale, está súper interesante Sí, eso, no sabía. la verdad es que el tema de Sí había la oído que había equinoterapia- terapia con caballos, que Ujú. muchos niños con Down también los llevan, Sí, 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 sí. La verdad es que es muy popular en ese tipo de casos, en trastorno autista, también. síndrome de Down, parálisis cerebral. Es como lo que más se conoce, Ajá. o sea, quienes más acuden, pero la verdad es que puede
utilizarse para cualquier trastorno del estado de ánimo, incluso para ciertos temas físicos. O sea, hay una aplicación de la equinoterapia que es como una fisioterapia. Yo estoy enfocada hacia la parte psicológica, pero la equinoterapia también es un tipo de fisioterapia, entonces sirve para muchísimas cosas. Qué interesante. Los caballos. Eso. Sí. Y bueno, eso tiene mucho que ver en que yo amo a los caballos y mi deporte, mi hobby son los caballos, y dije, lo junto. Qué mejor. Oye, pero está súper padre. Y entonces, bueno, si quieren contactarte, aquí lo ponemos el dato. Claro que sí. Me pueden contactar en mi Instagram personal, que es @TaniaArestegui, y en Vale la Pena, en @ValeLaPenaMX. Perfecto. Oye, Tania, pues quiero agradecerte a todo el tiempo que te tomaste con nosotros. Y más que nada, pues abrirte, contarnos tu historia. Y esperemos que esto sirva pues de ayuda para alguien que esté pasando por algún momento así en su vida en estos momentos, o que identifique algún familiar, ¿no? Que esté sufriendo de depresión, ansiedad, de este tipo de trastornos. Y pues aquí dejamos los datos de Tania para que la contacten. Muchas gracias y espero que este mensaje llegue a quien lo necesite. Exactamente. Muchísimas gracias, Tania. Y gracias a ustedes por haberse conectado a otro episodio más del podcast del Manoloide. Nos vemos el próximo lunes en un episodio nuevo. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales. Estamos aquí en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos lados. Compártanlo, por favor, con sus amigos y también con sus enemigos. Nos vemos a la próxima. Gracias.